7 de la noche, 21 minutos. Nuestro director Juan Roberto Vargas habló vía internet con una de las voces más autorizadas por estos días para hablar de la pandemia del COVID-19. Se trata de la bióloga y científica venezolana Irene Bosch. Ella es especializada en el estudio de epidemias y además es experta en salud pública, pues es una autoridad para conocer qué tan cerca estamos de una vacuna y la importancia del aislamiento. Profesora Irene, un gusto saludarla en Noticias Caracol de Colombia. Un gusto es el mío, encantada de hablar con Colombia, siempre muy cerca de mi corazón y muy interesada en tu audiencia. Bueno, profesora, lo que hemos leído de su trabajo junto incluso a un científico colombiano, a una científica mexicana y a un grupo interdisciplinario, primero, usted lleva muchísimos años analizando este tipo de enfermedades, como la que hoy nos tiene a todos con los pelos de punta, por decirlo de alguna manera muy coloquial. Hoy, después de más de casi 3 meses, si usted me corrige, de haber empezado esa frenética carrera por entender este tipo de coronavirus que nos tiene en alerta, ¿qué conclusiones saca? ¿Qué puede decir uno de este COVID-19 que, repito, tiene al mundo en cuarentena? Sí, efectivamente, tenemos muchos años siguiéndole la pista a los virus y más que todo lo hemos hecho para las epidemias como el dengue, que todavía son grandes y graves en el mundo. Es un virus variable, es un virus contagioso, es un virus que además se está presentando a los asintomáticos, o sea que no le podemos seguir la pista solo al que está enfermo. Todo eso junto y con la gravedad que causa en el sistema respiratorio, hace que este virus sea un gran reto para la humanidad y estamos mal preparados, que era lo que pues siempre se había dicho. Estas pandemias, estas epidemias tienen que seguirse con mucha tecnología, con mucho ahínco y con mucho énfasis y no lo estábamos haciendo. Entonces, de ahora en adelante, las cosas van a cambiar y el mundo va a empezar a ser mucho más eficiente para tener tecnologías de punta y tener la población muy informada, que era el dogma de nuestra enseñanza. La enseñanza de la población es la que va a empezar a cambiar las cosas para prevenir y para controlar epidemias. Cuando usted dice, profesora, que la educación de la población en general va a ser fundamental, ¿exactamente a qué se refiere? Sí, me refiero a que todos estos agentes infecciosos tienen un ciclo de vida. Todos estos agentes infecciosos deben ser el pan de cada día de lo que uno sabe, lo debería saber. Y de ahora en adelante, todos vamos a estar bien informados de cómo se hace para uno no tener una infección de una pandemia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener un sistema en el cual el individuo informe a través de un diagnóstico si tiene o no tiene una enfermedad. No puede ser que en el siglo XXI no haya un diagnóstico de muchas enfermedades, entre ellas el coronavirus, pero para Ebola, para otros SARS, para muchas otras cosas no hay. El mismo para dengue, se cree que el 1% de las personas se diagnostica. Entonces, lo que yo me refiero a informar es que cada individuo va a tener en sus manos la posibilidad de fehacientemente saber si tiene o no tiene la infección. ¿Qué tan cerca estamos de la validación científica, la validación clínica y de que salga rápidamente al mercado? Estamos muy cerca. ¿Qué significa eso? Que ya se hizo el test, ya se tiene la fábrica, ya se tiene la posibilidad de expandir esto a millones de test y lo que vamos a hacer esta semana, empezando justamente el lunes, es gracias a que con, bueno, mucho trabajo, porque no fue fácil, debido a que en Estados Unidos hay una grave crisis de salud con el problema del coronavirus, pudimos establecer contactos con varios hospitales. Los hospitales aceptaron el proyecto y ahora van a empezar a colectar la muestra humana, porque esa muestra humana uno la tiene que consentir, la tiene que tener en un proyecto clínico y ese proyecto clínico va a empezar a andar a partir del lunes. Y al empezar a andar, ¿qué viene? Porque entonces la gente, por ejemplo, en el caso de Colombia va a decir, sí, pues muy interesante que descubran eso, pero digamos a una persona que vive en Bogotá, en Cali, en Medellín, ¿cómo puede llegar a beneficiarle el que salga esa prueba de detección rápida? Además en un tiempo récord. Correcto. Estamos en una lucha contra el reloj en la propagación de esta enfermedad y en la detección. Muy buena pregunta, porque ¿para qué hacer todo esto? Bueno, porque
cuando uno tiene una validación clínica, el dispositivo se convierte en un dispositivo diagnóstico de valor clínico, es decir, cualquier parte del mundo, cualquier hospital va a poder utilizar esta prueba porque va a tener una validación. Y eso puede ser Colombia, puede ser todas las Américas, porque nosotros estamos muy interesados en proveer este tipo de solución diagnóstica a las Américas, incluso Colombia, por supuesto. Entonces, ¿qué significa tener la validación clínica? Que vas a tener un permiso sanitario que te va a permitir venderlo, distribuirlo, etcétera, y sin ese permiso sanitario no podemos ponerlo a la orden de los ciudadanos y del común. Los científicos han dicho aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, pues la OMS lo ha dicho, pero quisiera oír su opinión, profesora. Dicen que la única certeza que se tiene es que la mejor manera de evitar la propagación es el aislamiento, independientemente de cualquier consideración científica que busque descifrar este tipo de virus. Bueno, hay Pero sí. claro, eso choca, la interrumpo, profesora, con el desespero de la gente, no tanto por la claustrofobia, sino por un tema, en el caso de Colombia, está pasando también en Estados Unidos, y es un tema de supervivencia económica. Esas dos consideraciones, esas dos patas de esa mesa, ¿cómo las puede uno equilibrar? No, mire, eso es gravísimo. Es decir, hay gente que no va a tener cómo comprar comida o que comer y eso va a venirse agravando y lo vamos a ver en todos los países. Eso es un desastre y eso es así. Es decir, el aislamiento quedó como única opción porque no tenemos mecanismos para que las personas se hagan la prueba diaria. Y no es que estamos hablando de una prueba, no, señores. Prueba diaria para todo el mundo significa que había que estar preparado, muy bien equipado, solo con unas excepciones lo hemos visto. Otra cosa que por la cual estamos todos metidos aquí en nuestras casas es que no había pruebas diarias, no hay la capacidad, ¿verdad? Y no hay un sistema de detección de pandemias y epidemias que ya tenía que haber existido, con excepciones en el mundo como Islandia, quizás Alemania, ciertas partes del mundo que ya estaban mucho más preparados, lograron demostrar que con la epidemiología y con la prueba diaria, ellos controlaron mucho mejor la epidemia. Si no tenemos la capacidad de dispersar la información en forma tecnológica y eficiente para aislar, para mitigar, para prevenir, no queda otra que quedarse aislado porque es como estamos en el siglo XIX, o sea, en la peste bubónica, o sea, nadie sabía ni dónde venía la peste. Entonces estamos casi que como en el siglo XIX y no nos quedó otra que quedarnos en casa. Hay que tener paciencia porque no conviene romper los ciclos de aislamiento porque el único resultado que tiene un ciclo de aislamiento es que se cumpla el ciclo de aislamiento. Entonces, si se interrumpe, se pierde la cuarentena. Ese ciclo para usted, profesora, debe ser por cuánto tiempo, que es la otra gran discusión de las autoridades de salud, de los gobiernos. En el caso de Colombia, como lo han dicho en otros países, las autoridades dicen, mire, aquí hay una cuarentena hasta el 27 de abril, pero ya las autoridades de salud, ya el presidente ha dicho, mire, eso hay que pagarlo y si acaso abrir unos 2 o 3 sectores, no dijo cuántos exactamente, de la economía, pero en unas condiciones muy especiales. Pero básicamente la tesis es que hay que mantener la cuarentena por un tiempo adicional. ¿Cuánto? No se sabe. Bueno, mira, dicen, mire, ojo, decía el ministro de Salud, esta emergencia puede durar casi lo que resta de año. Bueno, ¿Usted comparte esa visión? No, bueno, lo que pasa es que se podrían hacer cosas mucho más inteligentes. Tú pudieras tener que se direccione la capacidad de diagnóstico a los sectores que son vitales para que la economía no se hunda. Si tienes 1000 muestras para probar, ¿a quiénes les van a dar esas 1000 muestras? Capaz que se las tienes que dar a los que van a activar la economía y después multiplicar 1000 por cada día. O sea, todo se va a la misma problema de que si no tienes capacidad para muestrear quién está enfermo y quién no, no te queda otra que colapsar la economía. Yo sí creo que mientras van pasando los meses, y estoy hablando de meses, señores, no es días, los meses van a pasar y estos meses van a procurar que estos recursos existan y van a poner a activar la economía poniendo un poco más de énfasis
en el diagnóstico de sectores cruciales. Por ejemplo, sectores cruciales, señores, son los médicos y el personal de salud. Allí hay que estar protegiendo a esos médicos todos los días, las enfermeras todos los días, porque ellos son los que están proveyendo la manera de salvarse de la gente hospitalizada. Otro sector es el sector de alimentos, otro sector es el sector de servicios y energía. O sea, van a haber sectores que tenemos que definir como vitales para la sociedad. Eso último, ya para terminar, profesora, es bien clave. Es decir, esto puede haber, aquí llaman los expertos la famosa curva aplanada, que se aplana la curva de contagio, como un indicador que se está tomando casi que como un mantra para decir se está controlando la propagación. Pero las mismas autoridades dicen, mire, eso también puede ser un espejismo. Y dicen los expertos, porque también, así como se detecta un caso, puede haber 3 que no se han detectado o hasta 4. Y ese ciclo va a seguir por muchos meses. Por eso que se complicó, porque se complicó cuando, por ejemplo, los niños, menos mal que a los niños pues no les da esta enfermedad, pero pueden acarrear el virus. Entonces tú decides abrir con el colegio, entonces de repente se te enfermaron todas las maestras otra vez. Entonces, lo que pasa es esa parte que si estamos hablando de no tener datos y no tener conocimiento, menos aún podemos hacer proyecciones. Entonces, lo interesante sería agrandar la capacidad de diagnóstico o canalizar la capacidad de diagnóstico para poder abrir sectores de la economía. Profesora, una cosa final. Usted habla de los diagnósticos, está hablando de medicinas, de la vacuna lejos, ¿no? No, la vacuna no está lejos para nada. Lo que pasa es que para la vacuna, así mismo como vamos a tener paciencia con la parte de quedarnos en casa y la cuarentena, hay que tenerle paciencia a las vacunas. Porque las vacunas tienen un periodo para ensayar biológicamente si funcionan o no. Lamentablemente no tenemos una tecnología que nos diga o prediga cómo una vacuna va a funcionar. Te aseguro que después de esta epidemia, después de esta pandemia, van a venir nuevas tecnologías para acelerar la manera en que hoy en día se prueban las vacunas. Hoy en día, lamentablemente, hay que probarlo en experimentación animal o humana. Y hay que ver si tus células B y tus células T están capaces de protegerte. Entonces ya vas a ver, la inmunología va a avanzar súper rápido, van a inventar una manera en que en vez de esperarte 3 meses, haces un ensayo y ese ensayo ya te dice, mira, por aquí sí va, por aquí no va. Pues profesora, mire, ha sido muy ilustrativo y para nuestra audiencia aquí en Noticias Caracol de Colombia, escuchar a una persona de su experiencia, de su conocimiento y sobre todo de su sencillez para explicar en un lenguaje tan claro a todo el público algo tan complejo, tan difícil, pero que repito, como arranqué este diálogo, que nos toca hoy absolutamente a todos en el planeta. Doctora Irene Bosch, un gusto saludarla allá en Estados Unidos. Bueno, y un saludo a Colombia. Hasta luego. Chao. Profesora, gracias.